Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y honestamente, muchas especulaciones entre los fans, la dinámica entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Más específicamente vamos a explorar esa delgada línea entre los celos y el deseo. ¿Hay pruebas que lo confirmen? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, y a lo largo de este vídeo, vamos a desglosar algunos de los momentos, declaraciones y sí, hasta las pequeñas señales que nos llevan a preguntarnos si lo que vemos es simplemente una química increíble en pantalla o algo que se extiende mucho más allá de los focos de las cámaras. Prepárense para un análisis profundo, porque vamos a desentrañar los misterios de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta, así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos. Cuando hablamos de Ander Cell y Kerem Bürsin, es casi imposible no evocar la imagen de Eda y Serkan, sus personajes en la exitosa serie Senkalkam. La química que desbordaban en cada escena era, por decirlo suavemente, palpable. Era de esas relaciones en pantalla que te hacen sentir como si estuvieras espiando en la vida real de los protagonistas. Y es precisamente esa intensidad, esa conexión que traslucía a través de la pantalla, lo que ha alimentado durante años el debate, ¿era solo actuación, o había algo más? Hoy vamos a examinar las diferentes facetas de esta historia, buscando esas chispas que nos hagan pensar en celos y deseo. Empecemos por el lado del deseo. La atracción física, la química innegable, es a menudo la chispa que enciende la imaginación de los fans. Y en el caso de Ande y Kerem, esta chispa era un incendio forestal. Sus miradas, la forma en que se tocaban, la energía que compartían en las escenas románticas, todo gritaba atracción. No es solo mi opinión ni la de los fans, críticos y espectadores por igual destacaron la naturalidad y la intensidad de su conexión. Parecía que no necesitaban decir mucho para transmitir la pasión que supuestamente sentían el uno por el otro. Las entrevistas conjuntas solían ser un campo de juego donde esta atracción se manifestaba sutilmente. Gestos involuntarios, risas cómplices, esa manera de mirarse como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos dos entendían. Muchos interpretaron esto como la manifestación de un deseo genuino, una atracción que iba más allá de la guión. Era como ver a dos personas que realmente se gustaban, y eso, amigos míos, es magnético para la audiencia. Piensen en esas escenas de besos, por ejemplo. No eran besos genéricos, tenían una profundidad, una urgencia que los hacía parecer más reales, más íntimos. La forma en que Kerem sostenía el rostro de Ande, la forma en que ella se acurrucaba en sus brazos, todo parecía tan auténtico. Y cuando la autenticidad se mezcla con la atracción, es natural que los espectadores empiecen a fantasear. Ahora pasemos al otro lado de la moneda, los celos. Los celos son un sentimiento mucho más complejo y a menudo más difícil de detectar. Pueden manifestarse de formas sutiles o, por el contrario, de maneras muy evidentes. En el contexto de Ande y Kerem, las especulaciones sobre celos surgieron principalmente cuando uno de ellos interactuaba con otras personas, ya sea en la vida profesional o personal. Por ejemplo, cuando Ande aparecía en eventos con otros colegas, o cuando Kerem era visto en compañía de otras mujeres, las redes sociales se encendían. Los fans más devotos, aquellos que habían invertido emocionalmente en la pareja, a menudo interpretaban cualquier interacción como una posible amenaza a su relación. Y seamos honestos, en el mundo de las celebridades, las apariencias lo son todo. Un gesto o una palabra fuera de lugar, una fotografía comprometedora, todo puede ser magnificado y analizado hasta el infinito. Una de las áreas donde se han buscado pruebas de celos es en las interacciones de Kerem con otras actrices, especialmente aquellas con las que comparte escenas de romance o con las que se le relaciona mediáticamente. ¿Ha habido momentos en los que su lenguaje corporal haya cambiado al mencionar a otra mujer? ¿Ha habido declaraciones que suenen a posesividad o a una sutil advertencia? Es difícil dar con pruebas irrefutables, ya que la mayoría de las veces se trata de interpretaciones. Sin embargo, los fans astutos están siempre atentos a esos pequeños detalles. Por ejemplo, si en una entrevista Kerem habla con especial énfasis sobre la profesionalidad de Ande, pero su tono de voz cambia o se vuelve defensivo al ser preguntado por otra persona, eso puede ser interpretado como una señal de celos.
No se trata de que esté prohibiendo algo explícitamente, sino de una reacción subconsciente que revela un apego profundo. Del mismo modo, en el caso de Ande, las especulaciones de celos han surgido cuando se le ha vinculado con otros hombres. ¿Ha habido alguna vez una reacción de Kerem ante estas noticias? A veces, la reacción puede ser silenciosa pero significativa. Un like a un comentario defendiendo a Ande, o un silencio particular ante preguntas incómodas. Estos pequeños actos pueden ser interpretados como una muestra de que, a pesar de la supuesta separación, aún existe un sentimiento de propiedad o protección. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es cuidadosamente construida. Y las especulaciones sobre relaciones, celos y deseos son el pan de cada día. A menudo estas interpretaciones son alimentadas por el propio público, que desea fervientemente que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. ¿Cuántas veces hemos visto a parejas de actores cuya química era tan fuerte que todos asumimos que estaban juntos, solo para enterarnos después de que eran solo buenos amigos o colegas profesionales? Pero volvamos a las pruebas. ¿Qué podría considerarse una prueba concluyente de celos o deseo en el contexto de Ande y Kerem? Podríamos pensar en varias cosas. Por un lado, las declaraciones públicas. Si uno de ellos, en un momento de vulnerabilidad o sinceridad, llegara a decir algo como, me sentí incómodo cuando viste a tal persona, o no podía dejar de pensar en ti cuando estabas con él, eso sería una prueba directa. Pero, como es de esperar, este tipo de confesiones son raras, especialmente en un mundo donde la discreción es clave. Otra forma de buscar pruebas podría ser a través de sus redes sociales. Un like a una foto de la otra persona en un momento inoportuno, un comentario sutil, o incluso un unfollow y luego un refollow, pueden ser interpretados como señales. Los detectives de fans son expertos en este tipo de análisis. Un me gusta a una foto antigua de la persona amada, por ejemplo, puede ser visto como una forma de decir todavía pienso en ti. O si uno de ellos publica algo que parece una indirecta directa al otro, como una canción o una frase que resuena con su historia, eso puede ser un indicio. Las reacciones en eventos públicos también son cruciales. La forma en que interactúan cuando están juntos y separados. Si en un evento, al ver al otro con alguien más, uno de ellos muestra un cambio de humor, se pone más serio, o evita el contacto visual, eso podría ser una señal. Lo mismo ocurre si, en ausencia del otro, muestran una actitud más reservada o melancólica. Y luego está la cuestión del deseo, que, como mencionamos, es a menudo más fácil de detectar a través de la química en pantalla. Pero, ¿hay algo más allá de la pantalla? Las entrevistas donde se les pregunta sobre el otro y sus respuestas son reveladoras. Si Kerem describe a Ande como una persona que me inspira profundamente, o alguien que me hace sentir mejor, o si Ande habla de la conexión especial que comparte con Kerem, estas frases, aunque comunes, pueden adquirir un significado más profundo dependiendo del tono y la sinceridad con la que se digan. Pensemos también en la historia de su relación mediática. Fueron pareja, confirmaron su relación, rompieron, y luego, las especulaciones sobre una posible reconciliación nunca cesaron. Esto mismo ya indica que la chispa, sea cual sea su naturaleza, nunca se apagó del todo en la mente de los fans. Las fotos que a veces se filtraban, o los encuentros casuales que se rumoreaban, alimentaban constantemente esa esperanza y esa curiosidad. Uno de los puntos clave para entender la dinámica entre celos y deseo es la transición de la ficción a la realidad. Cuando dos actores interpretan a una pareja tan convincente en una serie que se vuelve un fenómeno global, es casi inevitable que el público comience a proyectar sus propios deseos sobre ellos. Y cuando esa relación pública se hace oficial, la línea entre lo que es actuación y lo que es real se difumina aún más. El deseo de verlos juntos en la vida real se convierte en una fuerza poderosa. Y si la relación termina, los fans, aferrados a esa idea de amor idealizado, a menudo buscan razones, explicaciones, y los celos se convierten en una narrativa fácil de adoptar. Seguro que hubo alguien más, probablemente no pudieron soportar ver al otro con otras personas. Consideremos las reacciones de ambos en entrevistas recientes, después de su separación. Si uno de ellos habla con frialdad o resentimiento sobre el otro, podría interpretarse como una herida causada por celos pasados. Si por el contrario hablan con cariño y respeto, mencionando la importancia que tuvieron en sus vidas, podría ser una señal de que el deseo inicial evolucionó hacia un afecto más maduro y duradero, donde los celos quizás fueron un obstáculo superado o simplemente nunca existieron en una forma destructiva.
La verdad es que a menos Ande o Kerem decidan sentarse juntos y contarnos cada detalle de su relación, todo lo que tenemos son interpretaciones. Pero eso es lo divertido, ¿verdad? La intriga, el misterio, el juego de las apariencias. Analizar sus gestos, sus palabras, sus interacciones nos permite especular y crear nuestras propias teorías. Y en el caso de Ande y Kerem, hay tanto material para analizar que podríamos pasar horas debatiendo. Lo que sí está claro es que la química entre ellos fue algo especial. Esa intensidad en pantalla, esa conexión que transmitían, dejó una marca imborrable en la audiencia. Y si esa intensidad se tradujo en deseo real, y si ese deseo real dio lugar a celos en algún momento, bueno, esa es la pregunta del millón. Las pruebas que buscamos a menudo son sutiles, fragmentarias, y abiertas a múltiples interpretaciones. Un like en una foto, una declaración ambigua, una mirada furtiva, todo puede ser un indicio o una falacia. Pero más allá de si hubo celos o deseo en su relación, lo innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon magia en la pantalla, y esa magia resonó con millones de personas. La energía que compartían era contagiosa, y eso es algo que no se puede fingir fácilmente. Y quizás en el fondo, lo que los fans realmente desean es esa conexión auténtica, esa pasión que ven en la pantalla y que esperan que exista también en la vida real. Los celos y el deseo son, en muchos sentidos, la manifestación de esa esperanza. En resumen, hemos desglosado la intensa química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando cómo las especulaciones sobre celos y deseo han sido alimentadas por sus interacciones en pantalla y fuera de ella. Hemos buscado posibles pruebas en sus declaraciones, sus redes sociales, y sus reacciones en eventos públicos, reconociendo que muchas de estas pruebas son, en última instancia, interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la atracción y la conexión entre ellos fueron evidentes, dejando una huella imborrable en sus seguidores. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo celos? ¿O fue simplemente un deseo mutuo muy fuerte? Dejen sus teorías y comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.